Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24 y muchísimas gracias por elegirnos para estar informados este sábado. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Teherán reimpone su cierre del estrecho de Hormuz y abre fuego contra navíos que intentaban cruzarlo, como respuesta al bloqueo estadounidense que Donald Trump asegura que no levantará hasta que la transacción con Irán esté completa. La República Islámica niega haberse comprometido a entregar su uranio. Hezbollah rechaza ser responsable de la muerte de un soldado francés que formaba parte de la misión de la ONU en Líbano, donde avanza una frágil tregua con Israel que mantiene, sin embargo, la ocupación del sur del territorio libanés. En Barcelona, el presidente del gobierno español acoge a los líderes progresistas del mundo en una cumbre en defensa de la democracia frente al avance del autoritarismo. Entre los asistentes destaca la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras años de tensiones diplomáticas con Madrid. Iniciamos las noticias en Medio Oriente porque la Guardia Revolucionaria iraní abrió fuego contra embarcaciones que intentaron cruzar el estrecho de Hormuz horas después de haber anunciado que volvía a cerrar este paso naval porque Estados Unidos mantiene su bloqueo a los buques iraníes. El presidente Donald Trump, de hecho, aseguró que mantendría la orden hasta haber alcanzado un acuerdo con la República Islámica. Lo predecible ocurrió y en menos de 24 horas Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. La razón, la renuencia de Estados Unidos a levantar el bloqueo de los puertos iraníes. Mientras Estados Unidos no permita la plena libertad de movimiento de los buques desde Irán hacia sus destinos y de regreso a Irán, la situación del estrecho de Hormuz permanecerá bajo estricto control y en su estado anterior. Poco después del anuncio del cierre del estrecho de Hormuz, lanchas iraníes abrieron fuego contra un petrolero. Un golpe al ego del presidente estadounidense Donald Trump, quien el viernes publicó constantemente en sus redes sociales vanagloriándose sobre la reapertura de Hormuz anunciada por Teherán. Pero este sábado, tras el nuevo bloqueo, Trump advierte que no se dejará chantajear de Irán y reafirma que el régimen teocrático está prácticamente derrotado. Estamos teniendo conversaciones muy productivas, todo va muy bien. Se han vuelto un poco astutos, como lo han estado haciendo durante 47 años. Nadie se había atrevido a enfrentarlos. Nosotros sí, no tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen líderes, no tienen nada. En realidad, sus líderes es un cambio de régimen. A pesar de que las conversaciones de más alto nivel de la historia entre Estados Unidos y la República Islámica lograron un alto el fuego, la tregua vencerá el miércoles y Teherán ya se está preparando. Hemos dejado asuntos más importantes para etapas posteriores y si la situación vuelve a la guerra, mantenemos la ventaja. Podemos detener la producción de petróleo, podemos paralizar la producción de 15 millones de barriles de petróleo al día y mantenerla suspendida durante un año entero. No queríamos causar grandes trastornos en el mundo, así que hemos mostrado paciencia y hemos actuado con moderación. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo este sábado que está revisando nuevas propuestas mandadas por Estados Unidos para mantener negociaciones en búsqueda de un acuerdo entre Washington y Teherán. Precisamente entre los temas centrales de estas negociaciones entre Irán y Estados Unidos destaca la gestión del uranio iraní. Este viernes, Donald Trump, recordemos, aseguró que la República Islámica iba a entregar 400 kilos aproximadamente de sus reservas y el medio Axios citó fuentes de la Casa Blanca que señalaron que podría ser a cambio del desbloqueo, ¿no?, de fondos de Teherán congelados por Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, hablamos de Abbas Araghchi, declaró que el uranio no sería transferido a ninguna parte. Y esto decía el viceministro. Deben saber, y su audiencia también, que cada gramo de uranio enriquecido del que los estadounidenses ahora intentan sacar provecho se produjo bajo la supervisión del OIEA. Cada gramo se produjo bajo el monitoreo constante del OIEA en Irán. Así que antes de la agresión y antes del bombardeo estaban bajo vigilancia las 24 horas del día por parte del OIEA. Ahora han bombardeado, están justo debajo de esos túneles. Pero esperamos encontrar una solución mutuamente aceptable y, por supuesto, dentro del marco de las normas del OIEA para abordar cualquier inquietud que aún persista.
En noticias relacionadas, Hezbollah rechaza ser responsable de la muerte de un soldado francés que formaba parte de la FINUL, la misión de la ONU en el sur de Líbano que vela por el cese de hostilidades entre Israel y Líbano. Sin embargo, los cascos azules han sido blanco de repetidos incidentes a lo largo de los últimos años. En este caso, Naciones Unidas insiste textualmente en un ataque deliberado, esto en medio de la frágil tregua impuesta por Donald Trump. Francia se indica a Hezbollah de asesinar a un miembro de la FINUL en el sur del Líbano. El gobierno francés señaló que el sargento Florian Montorieux, quien hacía parte del regimiento número 17 de paracaidistas y de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano, falleció este sábado tras una emboscada en la región de Deir Kifa, en el sur del país. Esto mientras se encontraba en una misión que intentaba conectar con un puesto de la FINUL que estaba aislado debido a enfrentamientos armados previos al cese al fuego suscrito por Israel y el ala armada de Hezbollah. El sargento mayor Florian Montorieux del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban falleció esta mañana en el sur del Líbano durante un ataque contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. Todo apunta a que Hezbollah es responsable de este ataque. Francia exige a las autoridades libanesas que detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la FINUL. El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, condenó la muerte del soldado francés y ordenó una investigación a profundidad para conocer los autores materiales e intelectuales de lo sucedido. De su lado, Hezbollah negó que sus miembros estuvieran involucrados con la muerte del sargento. Hezbollah niega cualquier implicación en el incidente ocurrido con las fuerzas de la FINUL en la zona de Gandourieh bin Jibeil y pide cautela al emitir juicios y asignar responsabilidades con respecto al incidente, a la espera de que la investigación del ejército libanés determine plenamente las circunstancias. En este contexto, Hezbollah expresa sorpresa por las posiciones que se apresuraron a hacer acusaciones arbitrariamente. Por su parte, la FINUL condenó lo sucedido y pidió que se respete la integridad de sus efectivos en el terreno. A finales de marzo, 3 cascos azules indonesios murieron en el sur del país. Desde la creación de la misión de la ONU en Líbano en 1978, han muerto más de 330 soldados. Como decíamos, estos hechos se dan en el contexto de la frágil tregua, en el territorio libanés, exigida, recordemos, por Irán y anunciada luego el jueves por el presidente estadounidense Donald Trump, tras hablar con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu. Si bien Israel mantiene las tropas en el sur del Líbano, miles de personas aprovechan al menos la pausa de los ataques para regresar a sus casas. Nuestra corresponsal Etel Bonet nos amplía. En los suburbios del sur de Beirut, algunos desplazados han empezado a regresar, pero solo por unas horas. Vuelven a comprobar lo que queda de sus casas y a recuperar lo que pueden. En barrios como este, Jared Herik, muchos encuentran puertas arrancadas, paredes abiertas y viviendas inhabitables. Entran, evalúan los daños y se marchan. No es un regreso, es una comprobación. El alto el fuego no basta para quedarse. He venido a evaluar los daños de la vivienda. Gracias a Dios solo son cristales rotos, pero otros no tienen la misma suerte. Ahora regreso al sitio que hemos tenido que alquilar para vivir. Es una tregua de solo 10 días. Miren toda esta destrucción. Somos gente de paz, solo queremos vivir nuestra vida, no queremos más guerra. ¿Por qué nos castigan con este destino? ¡Qué alto el fuego! Estoy harta de que nuestra vida sea guerra, destrucción y muertes de seres queridos. En la calle junto al parque de Jos Beirut, hileras de tiendas improvisadas. Aquí no hay idas ni venidas, solamente espera. Decenas de familias siguen viviendo bajo lonas o dentro de coches sin saber cuándo podrán marcharse. Algunos no regresan porque no confían en la tregua, otros porque no tienen lugar a dónde volver. Volver a casa es muy difícil. No sabemos qué vamos a encontrar, calles destruidas, sin luz ni agua. Aquí al menos tenemos lo básico y seguridad. Volver no es una opción. No hay seguridad en el sur y tengo hijos, así que nos quedamos aquí. Llevamos aquí 45 días. Nuestra casa ha sido dinamitada por el ejército israelí. No podemos regresar. Esta es nuestra casa ahora. El alto el fuego ha disminuido por ahora la intensidad de la violencia, pero no resuelve lo esencial. No devuelve los hogares ni garantiza comida o servicios básicos. La vulnerabilidad no desaparece de la noche a la mañana y las necesidades en un país ya exhausto seguirán durante mucho tiempo.
Cambiamos de información, vamos ahora a Ucrania, donde un hombre armado mató a 5 personas en las calles de Kiev antes de tomar como rehenes los presentes en un supermercado, donde lo acabó matando a él la policía. El ministro del Interior ucraniano declaró en redes sociales que unidades especiales de la fuerza pública irrumpieron en el establecimiento tras fracasar en los intentos de contactar con el atacante a través de un negociador. Cambiamos de tema, vamos a Barcelona, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acoge a los principales líderes progresistas del mundo en una cumbre nombrada en defensa de la democracia. Entre los asistentes figuran Lula da Silva o Gustavo Petro, pero destaca la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras años, recordemos, de tensiones diplomáticas entre México y Madrid, porque la monarquía española no acepta pedir perdón por los crímenes de la colonización, aunque recientemente el rey Felipe VI reconoció abusos, palabras que Sheinbaum agradeció. Nos amplía Diego Bassani. Los líderes progresistas se juntan en España. Este sábado varios de los principales jefes de Estado de izquierda del mundo se reunieron en Barcelona en un evento organizado por el gobierno de Pedro Sánchez denominado En defensa de la democracia. Compartimos la visión de que la democracia es el mejor sistema para responder a la complejidad de nuestras sociedades. La representación de América Latina, liderada por los presidentes de Brasil, México y Colombia, abogaron para que las potencias mundiales retomen la diplomacia y el diálogo como la principal vía para resolver sus desencuentros. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México. Pero ese espacio que ahora se abre de pacificación, de paz, tiene que reflexionar la humanidad sobre una nueva agenda. Y esa agenda tiene que ser construida por fuera del petróleo, de los hidrocarburos. A la cumbre progresista asistieron varios mandatarios que han mantenido disputas con la Casa Blanca, entre ellos el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. En contraposición, la líder opositora venezolana, la derechista María Corina Machado, quien se encuentra en Madrid, argumentó que decidió no reunirse con Pedro Sánchez durante su estancia en España como consecuencia de la celebración de la cumbre. Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona varios dirigentes o líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente. Machado, a su vez, agradeció nuevamente al presidente de Estados Unidos por la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro y ratificó que no se arrepiente de haberle regalado su medalla del Premio Nobel a Trump. En otras noticias, el Papa León XIV ya está en Angola para la tercera etapa de su gira africana y donde se espera que aborde la explotación de los recursos naturales del país rico en petróleo, pero donde un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El primer pontífice estadounidense llegó a la capital, a Luanda, y durante el vuelo desde Camerún, en conversación con periodistas, intentó restar importancia a la disputa con Donald Trump, declarando que sus comentarios sobre textualmente tiranos no iban dirigidos al republicano y que no le interesaba debatir con él. Sin embargo, la tensión entre Trump y el líder de la Iglesia Católica ha aflorado no solo por estas alusiones a los tiranos, sino por las críticas del Papa a la guerra en Medio Oriente y, sin embargo, alrededor del mundo, ¿no? En este contexto, el presidente estadounidense ha creado, recordemos, imágenes con inteligencia artificial personificando a Jesús, entre otras cosas, una polémica que divide a los cristianos conservadores estadounidenses. Donald Trump se ha especializado en una cosa: provocar polémicas. Su último objetivo podría salirle caro: la Iglesia Católica. Todo comienza con esta imagen generada por inteligencia artificial en la que Donald Trump aparece representando una imagen cristiana, un presidente estadounidense realizando un milagro, una imagen blasfema para muchos creyentes de todo el mundo. Posteriormente fue eliminada, pero el daño ya está hecho con los católicos estadounidenses. Creo que nuestro Papa hace exactamente lo que debe: hablar de los inocentes, de la gente humilde, de aquellos a quienes cuida. Y creo que el presidente haría bien en detenerse un momento y reflexionar sobre su propia conciencia. Sinceramente, me pregunto hasta qué punto Trump entiende el cristianismo. A lo largo de toda esta semana ha habido un intercambio de declaraciones entre Trump y el Papa León XIV. Atrapado entre los dos fuegos, J.D. Vance, a pesar de ser un ferviente católico, tuvo que elegir un bando.
Del mismo modo que es importante que el vicepresidente de los Estados Unidos tenga cuidado cuando habla de temas de política pública, creo que es muy importante que el Papa tenga cuidado cuando habla de temas de teología. ¿Cómo responderá la base electoral republicana, en particular los conservadores religiosos? La respuesta se dará el próximo noviembre en las urnas, durante las elecciones de mitad de legislatura. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más.